Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos con nuestro estudio del libro de los jueces. Vamos por el capítulo 7. Hemos estado tratando de Gedeón, que también es conocido como Jerobaal, el que lucha en contra, que va en contienda con él. Bien, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Esta historia es una de las historias más interesantes del libro de los jueces. Me encanta en particular, a mí me encanta el personaje de Gedeón, me encanta la historia de Gedeón. Es sumamente interesante, tiene mucho drama y refleja mucho de nuestra propia actitud. O sea, nosotros podemos vernos reflejados en este personaje en muchas partes de nuestra vida, en los errores que él comete y también en lo simple que es este hombre. Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, por esta oportunidad. Damos gracias, Señor, por tu pueblo. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, enséñanos a través de ella. Ilumínanos, Señor. Hay tanto, Señor, que tienes para nosotros en ella, en este día, en esta enseñanza, Padre. Te pedimos, Dios, que nuestros corazones, Señor y Dios, reciban de ti lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y mis amados hermanos, en la última clase nosotros tratamos el capítulo 6, que corresponde al inicio del cuarto ciclo, el cuarto ciclo de traición de parte del pueblo de Dios contra Dios, por la canonización, el cuarto ciclo de Dios enviando reprensión, enviando castigo a su pueblo, y luego el pueblo clamando, y luego Dios enviando libertador, y este libertador liberando al pueblo de Dios, y el pueblo entonces y la tierra descansando por un tiempo. Este es nuestro cuarto ciclo, y este es el ciclo de la tierra de Madián, o la nación de Madián, o el pueblo de Madián, y de el juez de Dios, Gedeón. Bien, hermano, nosotros dijimos, fue muy técnico la clase pasada porque siempre que iniciamos un ciclo, hacemos la introducción de quién era el pueblo, quiénes eran los personajes, y fue muy técnico porque hablamos acerca de Madián, qué características tuvo el pueblo de Dios en su historia con relación con este pueblo de Madián. Lo vimos desde el Éxodo, lo vimos desde Génesis, lo vimos cuando vendieron a José, sus hermanos, lo vimos en el Éxodo con Moisés. Vimos también cómo se mezclaron estas dos naciones, el pueblo de Israel con el pueblo de Madián, o por lo menos con una de las facciones de Madián, a través de Moisés y Yetro, su suegro. Vimos también cómo este pueblo incluso hizo guerra después, más tarde, con el pueblo de Dios, y cómo también parte de este pueblo entró a la tierra de Canaán, otra vez producto de Yetro, el suegro de Moisés. Vimos también cómo fue hacia Judá, y vimos también cómo tenía parte también en el norte. O sea que fue un pueblo que no era parte del pueblo de Dios, pero que hizo amistad con el pueblo de Dios, y en cierto momento tuvo guerra y tuvieron conflicto, y aquí nosotros lo vemos como nación nuevamente haciendo opresión en contra del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios sufriendo por 7 años, mucho tiempo. No bandas atacando al pueblo de Dios. Bien, vimos también la característica de Gedeón, que Gedeón particularmente es una persona, podría ser como cualquier persona de hoy en día, una persona llena de dudas, una persona con muchos temores, una persona que incluso recibe la visita del ángel de Jehová, y eso ni siquiera le es suficiente para transformarse. O sea, Gedeón no es ese héroe bravo, ese personaje poderoso y fuerte que a quien Jehová le sale al encuentro, y esto es suficiente para cambiar su vida y para cambiar su actitud. Ese no es Gedeón. Gedeón se parece más quizás a nosotros mismos, en ese sentido, que hemos entrado en una relación con Dios y dudamos muchísimas veces y le fallamos muchísimas veces, y exigimos de Dios cada día más, y en ciertas situaciones le exigimos de Dios más y más y más, y parece que incluso lo que Dios nos da, lo que Dios nos muestra, no parece ser suficiente. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, la iglesia hoy en día
tiene un conocimiento que es extraordinario en comparación con el conocimiento que tuvieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también con el conocimiento que tuvo la iglesia incluso en sus primeros años. Recordemos, hermano, que en el Antiguo Testamento no todo el mundo tenía esa relación con Dios como la iglesia la tiene hoy. El Espíritu Santo se le ha prometido a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia. Dice, estamos sellados con el Espíritu Santo. Y en aquel entonces, ese sello, por así decirlo, o esa relación, vamos a mejor utilizar esa palabra, esa relación que tenemos nosotros hoy en día no es la relación que ellos gozaban en aquel entonces. También nosotros, por ejemplo, ellos, por ejemplo, dependían mucho de los profetas, dependían mucho del sacerdocio para su relación con Dios, dependían de la ley escrita por Moisés para su relación con Dios, o sea, dependían de las tradiciones de Moisés para su relación con Dios. Nosotros hoy en día no, nosotros hoy en día tenemos ya la Biblia, tenemos, como decimos, el canon está completo, el canon de la Biblia está completo. Usted tiene desde Génesis hasta Apocalipsis y ellos no tenían eso. Lo de ellos fue progresivo, lo de ellos fue gradual, lo de nosotros no. Hay mucha diferencia en ese sentido entre ellos y nosotros. Nosotros somos más ricos en conocimiento. Nosotros somos más ricos incluso en la oportunidad de relación con Dios, por el mismo hecho de que toda la palabra de Dios ya ha sido revelada. Incluso del mismo Jesús, cuando Jesús nos dice acerca de Juan el Bautista, dice, este es el más grande de los profetas. Si nosotros consideramos que Jesús todavía hasta ese momento se puede considerar que se vive bajo la ley del Antiguo Testamento en la época de Jesús, el mismo Jesús dijo que él vino a cumplir la ley, o sea que hasta que Jesús no cumple con su trabajo todavía se vive al estilo de la ley. Y vemos a Juan el Bautista, el último gran profeta de la ley, que profetizó a Jesucristo, y ese era el propósito de toda la historia del Antiguo Testamento, es apuntar hacia Jesucristo, el más esperado, la causa de la existencia, Jesús, el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista es primo de Jesucristo, profetiza de Jesucristo, es aquel Elías que se esperaba, y aparte de eso, vivió con Jesús, le dio la mano a Jesús. Este fue un hombre que vio el rostro de Jesucristo. Esto es un privilegio increíble. Y Jesucristo viene y dice de Juan que nosotros somos más grandes que Juan. En ese sentido, es un sentido de relación. Nosotros incluso somos más grandes que Juan en ese sentido, en el sentido de relación. O sea que es impresionante lo que nosotros hoy en día tenemos. Y nosotros de todas formas seguimos haciendo lo mismo que hizo Gedeón. En ese capítulo 6, temblamos, tenemos miedo, somos inseguros y dudamos mucho, incluso con la clase de relación que nosotros tenemos hoy en día con Dios. Pero Dios tiene un plan y ese es parte del tema central de este libro de Jueces. Dios tiene un plan y ese plan de Dios se va a llevar a cabo. No importa cuál sea el instrumento que Dios vaya a utilizar, no importa cuál sea la situación, la circunstancia en la que Dios va a utilizar ese instrumento. El instrumento no tiene que ser bueno. En este caso, lo importante es quién está utilizando el instrumento. Eso es lo que importa. ¿Quién está utilizando el instrumento? Y ese es Gedeón. Gedeón no es un buen instrumento. El que lo está utilizando es el maestro, es el máster, por así decirlo. Dice la palabra en inglés, el máster, el experto, el profesional, el único, el increíble. Ese es el que importa, el que está utilizando el instrumento. Por eso es que el carácter de Gedeón no tiene impacto en el plan, en el plan de Dios, en la conclusión a la que Dios va a llegar, me quiero referir. A la conclusión a la que Dios va a llegar, el carácter de Gedeón no tiene importancia. El capítulo 6 termina con Gedeón, otra vez, teniendo dificultades, teniendo dudas en su corazón. Y por todos los medios nosotros tenemos que tratar de no hacer lo que Gedeón hizo allí. Gedeón probó a Jehová y probó a Jehová. Recuerden que nosotros tenemos una relación distinta. Nosotros tenemos esta Biblia, esta palabra de Dios. Tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura.
que es, o sea, el mensaje de Dios más seguro, que es su palabra, su Biblia. Y nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos la información, nosotros tenemos más información que la que tenía Gedeón, por eso a nosotros se nos exige más de lo que se le exigió a Gedeón. Y por todos los medios posibles debemos de tratar de no hacer lo que él hizo al final del capítulo 6, de probar a Dios, pidiéndole a Dios señales y pidiéndole a Dios milagros. Eso no debemos de hacerlo. Bien, hermanos, nosotros vamos ahora a iniciar en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Jueces, verso 1. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fuere el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano, con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano. Lleva y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos de avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado en el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo,
Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababa de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los de Madián, Oreb y Zeeb, y tomaron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Para recordar, hay unas cuantas palabras que nos son a nosotros extrañas, poco conocidas. Hay varios nombres que se refieren a los lugares o a personas, no son importantes para entender la historia, pero recordarles que un lagar es un lugar donde se pisaban las uvas, se cavaba en la peña y entonces se hacía como si fuera un pequeño estanque, y debajo de ese estanque se hacía otro estanque que se conectaban uno al otro. Entonces en el estanque superior se pisaban las uvas y entonces el jugo bajaba al estanque inferior donde se recolectaba el jugo de la uva. Y también está la palabra tea o teas en plural. Las personas de los campos se recordarán muy bien de esto. Son astillas o palos de madera que se impregnaban en resina. En el caso del pino, por ejemplo, usted no siquiera tenía que impregnarlo en resina porque el pino es muy rico en resina, y que entonces se encendían y que servían para alumbrar o para prender fuego. Yo recuerdo por experiencia propia que nosotros en el campo lo utilizábamos en las noches, lo usábamos con mucha frecuencia para movernos, principalmente para bajar de las montañas, ahí en el Naranjito, Santiago, República Dominicana, para los que saben dónde es. En el capítulo 6 nosotros habíamos mencionado que todo el capítulo 6 es un llamado, es el proceso de llamado a Gedeón. Y nosotros mencionábamos también que en estos ciclos cada vez se van volviendo más jugosos, cada vez nosotros encontramos más información de los personajes, cada vez nosotros tenemos más detalles de las cosas que suceden. Por eso es que este capítulo, esta sección es más rica que las secciones anteriores, que los ciclos anteriores. Pero aquí hay Dios en el capítulo 7 estaba ya en el capítulo 6 tratando con Gedeón, y aquí en el capítulo 7 está transformando todavía más a Gedeón, sigue tratando con Gedeón como el alfarero cuando trabaja con el barro y va encontrando esas impurezas, va encontrando esas partes que son indeseables en el material, y él va trabajando con eso, él va tocando esos detalles hasta darle la forma que él quiere a este instrumento, esta vasija que es Gedeón, para que cumpla un propósito en específico. Y el propósito en específico es librar al pueblo de Dios de las manos de Madián. Así que nosotros seguimos viendo a Dios trabajando con Gedeón en este capítulo 7. Bien, pero nosotros, a diferencia en otras ocasiones, no vamos a ir verso por verso.
sino que nos vamos a centrar principalmente en el verso 2. Leo el verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Cuántos eran las personas? ¿Cuánto era el pueblo de Dios en total? Por las cifras que nosotros leímos, debieron haber sido aproximadamente 32,000 hombres que se reunieron con Gedeón, porque la primera vez que Jehová les dijo que a los cobardes que se regresen, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Entonces eso nos dice que son un total de 32,000. Y de esos 32,000, entonces vino la prueba de los que laman el agua como perro, esos son los que yo quiero. Y eso eso es algo que uno no se esperaría. Es uno de los detalles más deliciosos de esta historia. ¿Cómo tú vas a bajar la cantidad de soldados para luchar contra 3 poderosas naciones que tienen 7 años dominando? Entonces son naciones que te han dejado empobrecido por 7 años y tú reúnes un ejército de 32,000 soldados y te quedas con 300. Eso es una locura en términos humanos. Eso es una locura total. Usted le pide eso a cualquier general hoy en día y eso no sucedería. Eso no es algo normal. Usted tendría que estar fuera de sus cabales para tomar una decisión o para llegar a una decisión como esa. Y sin embargo, esto ha sucedido por la guianza de la mano de Dios con un propósito específico. Y el propósito específico es que la gloria es de Jehová. La gloria no puede llevársela al pueblo. La gloria no puede llevársela a Israel. Israel, uno diría, oye, pero Israel es el que va a pelear. Israel es el que va a derramar la sangre. Israel es el que va a sudar la gota gorda. Hermanos, no es Israel el que va a salir a pelear. Como lo veremos, no es Israel el que va a salir a pelear. Si ustedes prestaron atención a la historia, se habrán dado cuenta que no fue Israel el que salió a pelear. Hay una película muy famosa llamada Los 300, que salió hace unos años atrás, recordando, haciendo remembranza de la famosa guerra de las Termópilas, donde los griegos pelearon contra los persas y los famosos espartanos, que eran 300 soldados bien entrenados, fuertes y valerosos, lo mejor que el mundo antiguo podía ofrecer, estuvieron en pie en contra del tirano persa, que venía con un ejército de cientos de miles de soldados, el ejército más grande que el mundo antiguo hubiese visto. Hasta aquel entonces, estos 300 hombres vencieron. Realmente esa no fue la historia. No fueron solamente 300 hombres, fueron más. No le quita gloria a la historia en sí, pero lo que yo quiero señalar es que esta es la verdadera historia de los 300. Esta es la verdadera historia de 300. Aquí realmente son 300 israelitas. Y este número, a diferencia de en la historia griega, no está conformado por valerosos soldados que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo antiguo, sino que esta historia, estos 300 que están aquí, estos 300 israelitas, representan no la fortaleza de Israel, sino que representan la debilidad de Israel. A ese punto es que Jehová los ha llevado. Jehová los ha llevado a que sean estos 300 hombres que representan lo débil que es Israel, que representan lo dependiente que es Israel de Dios. Esto es lo que Jehová va a utilizar para traer la libertad a su pueblo. Lo débil, lo que tiene menos valor, lo que tiene menos características, eso es lo que Jehová está utilizando para libertar a este pueblo. Por causa, y esto es algo que nosotros tenemos en esta historia, en toda esta historia que nosotros vemos aquí, nosotros tenemos que poner en nuestros pies, obviamente, y colocarnos como si nosotros fuéramos el pueblo en aquel entonces. Porque esta historia también se sigue viviendo hoy en día. Es un reflejo también de quienes somos nosotros hoy en día. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque recuérdense que todo esto empezó producto de la cananización, producto del pecado, producto de que el pueblo de Dios le dio la espalda a Jehová y se fue a adorar dioses extranjeros. Nosotros muchas veces hacemos eso.
Cada vez que pecamos lo hacemos. Dice, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, aún siendo nosotros hijos de Dios, tenemos la terrible tendencia de nosotros exaltarnos a nosotros mismos, de enorgullecernos a nosotros mismos, de pensar de que nosotros somos más de lo que nosotros realmente somos. Eso es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, el yo. La línea que nosotros seguimos muchas veces apunta al orgullo y no a la humillación. Nos sentimos seguros siguiendo nuestro método, siguiendo nuestro camino, como dice la expresión en inglés, my way or the highway. O sea, o sigues mi camino o te vas para afuera. Recordemos lo que Primera de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El problema del orgullo y la exaltación del pueblo en el Antiguo Testamento todavía hoy en día sigue siendo muy evidente. Recordemos, hermanos, que hemos mencionado que en la antigüedad estaba el pueblo griego, estaba el pueblo latino, que era el pueblo romano, y estaba el pueblo judío. No siempre es algo que ha llamado la atención porque los judíos seguían siendo una muy pequeña nación comparada con el imperio griego y después, más tarde, con el imperio romano. Pero la característica que tenían los judíos, y que todavía hoy en día lo siguen teniendo, es ese orgullo y es ese alto nivel de exigencia moral que lo distinguían de todas las otras naciones, y que hoy en día no se nota tanto esa línea alta de nivel moral por causa del cristianismo, que es derivado del judaísmo, y el cristianismo ha permeado al mundo entero, por lo menos todas las sociedades occidentales, las europeas y las americanas, y hoy en día también las africanas, y también el mismo islamismo es rama o sea, nació y su base fueron, por lo menos tiene bases que son también judeocristianos. O sea que la moral que gobierna al mundo hoy en día, primero fue judía cristiana, incluso los musulmanes también han adquirido su moral en parte de esa influencia judeocristiana. Pero ese pueblo judío sigue siendo, como decimos vulgarmente, muy orgulloso, muy nariz parada, vamos a decirlo así. Y por eso es que Dios llama la atención que Dios los ha humillado de formas incontables a través de la historia. Pero ellos son un ejemplo de ese reflejo de que en la naturaleza del ser humano está el ser orgulloso y el ser muy altivo. Y si usted quiere, no mire ni siquiera a los judeos, mírese a usted mismo, mirémonos a nosotros mismos. Pero Dios siempre, en el caso de la iglesia, Dios siempre tiene un plan para sus hijos, y la lucha contra el orgullo, tenemos que recordar que existe una lucha, y la lucha contra el orgullo es parte de ese proceso de santificación porque todos nosotros como cristianos pasamos. Nosotros lo vemos muy claramente aquí en Jueces 7, verso 2, en donde Dios mismo declara que está en la naturaleza del ser humano el exaltarse, y de esa manera no dar gloria a Dios. Y ahí es donde está el problema. Eso es lo que nosotros vemos. Ese es el punto de verso 2. No darle la gloria a Dios, no darle a Dios el lugar que Él se merece. Recordemos nosotros también que la exaltación, el orgullo, no agrada a Dios, y eso nosotros lo vemos en el primer mandamiento, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y de hecho nosotros podemos parafrasear eso, introducir una expresión y decir: amarás primeramente al Señor tu Dios, o tendrás a Jehová, al Señor tu Dios, primeramente en todo. Recientemente un afamado líder político de aquí de Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, pero ya estoy seguro de que ustedes muchos habrán escuchado, dijo esta expresión: Dios no lo hizo, la fe no lo hizo, el destino no lo hizo, mucho dolor y sufrimiento lo hicieron. Y lo que ese Señor nos recuerda a nosotros como cristianos de hoy en día es que hay una lección muy importante que aprender para el pueblo de hoy,
Y es exactamente la misma lección dada por Dios aproximadamente 1250 años antes de Jesucristo, antes de Jesucristo. Para los que dicen que la Biblia no tiene valor, que es un libro arcaico y que no tiene valor para la sociedad de hoy en día, la misma lección de hace más de 2500 años antes de Cristo es la misma lección que nosotros necesitamos hoy en día. Y también debo de responder en este sentido que la gloria es de Dios. Dios nos humilla para que quede claro que la gloria es de Él y que la gloria no solamente es de Él, es para Él. O sea, el propósito de la gloria, el propósito de la existencia de la gloria se encuentra en Dios, no se encuentra en nosotros, se encuentra en Dios. De Dios es la gloria, para Dios es la gloria. Recordemos también que esta gloria es por causa de Él. Quizás yo estoy sonando un poquito repetitivo, realmente no es repetitivo. Cuando yo digo que es de Él, estoy hablando de pertenencia. Cuando digo que es para Él, estoy hablando de justicia, lo que significa que no se le debe de quitar esa gloria. Es de Él, le pertenece a Él. Es para Él, significa que el propósito de la gloria es para Él, no es para mí, no es para nadie más. Y cuando yo digo que es por Él, yo estoy diciendo que la razón por la cual existe la gloria, por así decirlo, o sea, la razón por la cual existe gloria, la razón por la cual se le puede dar gloria a alguien o a algo, esa razón se encuentra en Dios. Cuando alguien hace algo maravilloso, la razón se encuentra en Dios. Cuando alguien hace algo digno de honra, la razón se encuentra en Dios. A eso es que yo me refiero cuando digo que la gloria es por Él. La razón de la gloria se encuentra en Dios. Y eso hace eco a lo que dice, a lo que mencionábamos acerca del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Debes amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dios lleva la preeminencia sobre todas las cosas. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Así mismo lo dice la Biblia. Él mismo lo dice, no comparto mi gloria con nadie. Pero esa gloria es una gloria muy diferente a aquella que Dios ha depositado en su creación. Quiero hacer una distinción aquí. Existe una gloria que es la gloria de Dios y existe una gloria que está en la creación. Por ejemplo, como usted ve ahora que estamos en primavera, la belleza de la naturaleza está a flor de, bueno, sí, a flor, porque estamos decorados con flores por todas partes. Y eso hay una gloria allí. Cuando un hombre ve a una mujer hermosa, eso está apuntando a una gloria que está en esa mujer. Pero las cosas no van solamente al sentido de belleza, las cosas también van al sentido de diseño, al sentido también de propósito. Como médico yo les puedo decir, bueno, las bacterias cuando están haciendo su función, ahí hay una gloria allí, hay una admiración que yo puedo tener en un mundo microscópico. Cuando yo miro los átomos, por ejemplo, cuando yo miro el funcionar de la energía, hay una gloria allí. Sin alguna duda, como alguien también dijo, para dar otro ejemplo, hasta el cerdo tiene gloria en la creación. Hasta el cerdo, porque cuando el cerdo cumple su función como cerdo, él está cumpliendo la función que Dios le puso, que Dios le puso para que cumpliera. Hay una gloria allí y eso forma parte del esquema que Dios ha creado. Por eso es que hay una gloria en la creación. La gloria de Dios puede ser vista, la podemos ver en la expresión de toda la creación, aunque esté corrompida por el pecado, incluso corrompida por el pecado. Usted ve, por ejemplo, un niño que tenga síndrome de Down, lo que le llamamos mongolismo, y hay una gloria en esa persona, incluso con todo y que tiene una enfermedad. Porque hasta la gloria que nosotros, que el cerdo, que Dios depositó en el cerdo, tiene un propósito y la intención de apuntar con faroles, con bombos y con platillos
La gloria del cerdo apunta a una gloria que es superior, que es la gloria divina. El divino que es primero en todo. Absolutamente todas las cosas de la creación, incluso este virus, incluso esta pandemia, tiene el virus en su diseño, en su forma, tiene una gloria que es impresionante cómo infecta, es impresionante la capacidad que tiene de provocar ciertas reacciones en el cuerpo, la capacidad de transmisibilidad. No estamos diciendo que todo eso sea bueno, no, no es bueno, pero es sorprendente. Esta es una realidad que debe ser fundamento en nuestra mente y en nuestros corazones. Que Dios es el primero y que de Él dependemos todos, ya sea para la victoria de un juez débil como es Gedeón, juez débil, pusilánime e indeciso, o incluso para el esfuerzo de una sociedad reflejada, como dijo aquel líder político, del que no quiero mencionar su nombre, en el mucho dolor y el sufrimiento. Lo que él no sabe es que ese mucho dolor y el sufrimiento sí dependió de Dios y sí dependió de la fe y sí dependió de la providencia de Dios, que es el destino de la providencia de Dios. Lo que pasa es que él en su ignorancia no entiende eso, pero absolutamente todo depende de Dios. Todo lo que ese señor ha podido conseguir, ha podido lograr, y toda la acción del sistema médico y todas las vidas que se han salvado y todas las vidas que se han perdido, todo eso está bajo la mano de Dios. Así que Dios humilla y no es necesario, y nos es necesario, perdón, y nos es necesario y bueno para nuestra santificación que Dios nos humille. Nosotros no lo, se nos hace muy difícil muchas veces entenderlo, pero esta humillación, este sufrimiento es necesario. La debilidad en nosotros, la debilidad que el pecado ha producido en nosotros, Dios la utiliza para él glorificarse, como lo hizo en cosas, como lo hace con Gedeón, este juez débil. Es necesario para nosotros. Es necesario para nuestra santificación que Dios nos humille para que nuestra mente y corazón, para que en nuestra mente y corazón le reconozcamos como aquel quien es el primero y el último, el principio y el fin, el que tiene control de todas las cosas, incluso de esto que estamos viviendo, el que reina desde los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos, a quien todos nosotros tendremos que dar cuenta, sean grandes o pequeños, ricos y pobres, enfermos o sanos, ancianos y jóvenes, todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Alguien dijo, alguien muy famoso en estos días dijo que el gran el gran igualador, no creo, no sé si esa palabra está bien utilizada, no sé si esa palabra realmente existe en español, equalizer, creo en inglés, eh, el que iguala todas las cosas, no es la muerte ni siquiera. El que nos pone a todos nosotros en el mismo nivel, no es un virus como el de ahora de proporciones apocalípticas, como mucha gente ha venido a decir ahora, como si hubiesen encontrado la iluminación. Wow, el gran igualador de todos nosotros es este virus. No, el virus no es el gran igualador de todos nosotros, ni son las guerras, ni es el hambre, ni es la crisis que le puede dar a cualquier ser humano. Ese no es el igualador. Eh, Aún nosotros incluso podemos mencionar a la muerte y podemos incluso discutir si la muerte es el gran igualador, porque ustedes recordarán el caso de Enoch y el caso de Elías, quien Dios los arrebató sin conocer muerte. Y eso es algo que incluso todavía la iglesia no le queda, un tema que la iglesia no le queda bien claro. Si estos dos serán los personajes, por ejemplo, que se aparecerán en el Apocalipsis para dar testimonio de Dios. Es una discusión todavía que tenemos en la iglesia. O sea que nosotros como iglesia ni siquiera consideramos al 100% seguro de que la muerte sea un igualador. Pero lo que sí nos queda claro
que nos hace a todos iguales es cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará a Dios. O sea que absolutamente todos nosotros, nos enseña la Biblia, todos nosotros compadeceremos ante el juicio. Eso es lo que nos hace realmente iguales. No ninguna de las cosas que nosotros vivimos aquí en este mundo. Dios es el que nos hace a todos los seres humanos iguales. Él es el que lo hace. Si usted lo puede encontrar incluso en la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, donde es un gran ejemplo, como los padres fundadores de la nación de Estados Unidos reconocen que es eso lo que nos hace iguales, no es lo que nosotros vivimos acá en la tierra. Nada ni nadie está por encima de Dios. Y por eso con gran gozo y con gran alegría nosotros nos regocijamos de que nosotros dependemos de Él en todo momento, incluso en medio de esta pandemia. Por eso cuando nosotros leemos en el verso 15 que Gedeón escuchó ese mensaje cuando él descendió al campamento de Madián y él escuchó ese mensaje en el que estos soldados, el soldado le estaba compartiendo a su compañero ese sueño y dice, yo me soñé que un pan de cebada, y un pan de cebada porque Gedeón la cebada era considerada de menor grado de importancia, de menor calidad, por así decirlo, que un pan de trigo. Y Gedeón, recuérdense que Gedeón era de una familia muy insignificante en su tribu. Entonces, por eso dice un pan de cebada, y el otro le responde que golpeó la tienda y trastornó la tienda de Madián, y entonces el otro le responde, ese es Gedeón. El pan de cebada es Gedeón que viene a trastornar al ejército de Madián y que viene a derrotarlo. Por eso cuando Gedeón escuchó eso, Gedeón adoró en el verso 15. Esa adoración está perfectamente ubicada ahí, luego de que Gedeón escuchó ese mensaje. ¿Por qué? Porque esa adoración de Gedeón está colocando a Dios donde Dios ha exigido que se le coloque. Y no solamente donde Dios ha exigido, porque no es un asunto de que Dios solamente lo exija, sino que es un asunto de naturaleza, es un asunto del deber. Es que a Dios se le debe de dar ese lugar, que es el primer lugar, que es el lugar en el que nosotros declaramos, en el que nosotros confesamos y aceptamos la realidad de que Dios es eminente, tiene el primer lugar, la preeminencia en todo y el control sobre todas las cosas. Por eso fue que Gedeón adoró. Todas las dudas de Gedeón, toda su confusión fue disipada en ese momento bajo la guía de Jehová. Dios salió al encuentro de este hombre, señores, siendo este hombre un don nadie. Pero Dios, bajo el carísmata, recuérdense esa palabra, carísmata, que es donde viene la palabra carisma, bajo el carísmata de su espíritu, Dios lo transformó a Gedeón de un significante hombre, lo transformó a un guerrero para liberar a su pueblo, para la gloria de su propio nombre. Quien en su momento fuera el menor y el más despreciable de las familias en la tribu de Manasés, eso no fue un problema para Dios. Quien fuera un muchacho temeroso y lleno de dudas y de confusión y con falta de fe, eso no fue un problema para Dios. Que 300 hombres mal preparados, y digo mal preparados porque recuérdense que Israel estuvo afectado por 7 años consecutivos, donde no lo dejaban recursos. Israel entero estaba empobrecido. O sea que ahora tengo 300 hombres que han salido a la guerra, pero son 300 pobres hombres que no tienen de seguro equipo adecuado ni siquiera para la batalla. Yo dudo que estos 300 hombres estuviesen bien armados siquiera, por causa de la pobreza que había en el pueblo de Israel, por causa de Manasés, de Madián, que los tenía oprimidos. Y estos 300 hombres mal preparados salen a pelear contra 3 naciones fuertes. Pero eso, hermanos, otra vez, no es un problema para Dios. Dios se glorifica en medio de las debilidades, en medio de esos 300 hombres que representan la debilidad de Israel. Dios se glorifica. Recordemos lo que nos dice 2 de Corintios
12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, le dijo Jehová a Pablo cuando Pablo se enfermó. Se recuerdan la enfermedad de que Pablo tenía, aquel aguijón. Jehová le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta de Pablo fue entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, está hablando una persona que, si usted dice, bueno, el poder, excelente el poder, yo quiero poder también, yo también quiero fuerza. Recuérdense, hermanos, que lo que Dios hace, Dios lo hace con un propósito. Dios preparó a este debilucho y temeroso y falta de fe de Gedeón, no para que Gedeón fuera el magnate sumamente poderoso de aquel entonces. No fue para que Gedeón fuera un hombre que juzgara a todas las naciones de alrededor. No, no fue para que Gedeón tampoco hiciera super milagros. No fue para que Gedeón fuera un hombre de enorme influencia internacional. No. El propósito de Jehová era uno y uno solo, y era que Gedeón liberara al pueblo. Y el propósito, lo digo, porque cuando Dios trata aquí con Pablo, que le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y que Pablo dice entonces que él se va a alegrar, a regocijar, producto de esto, en sus debilidades. Hermanos míos, yo no quiero que ustedes piensen que el poder de Dios tampoco es para que usted haga super milagros. El poder de Dios sobre la vida suya no es para que usted sea un super hombre, una super mujer, para que usted sea un super abogado, un super médico, un super ingeniero, un super predicador, un super cantante, un super en lo que sea que usted se dedique. Ese no es el propósito del poder de Dios. El propósito del poder de Dios es uno en especial. Y nosotros lo hemos mencionado en otras ocasiones, el proceso de santificación, el proceso de ese trabajo de Dios poniendo sus manos sobre nosotros y dándonos forma y quitando nuestras debilidades y tratando nuestras debilidades. El proceso de santificación de Dios sobre Pablo en este momento, por ejemplo. Pablo murió decapitado en Roma. Le cortaron la cabeza a ese hombre en el cual Dios perfeccionaba su poder sobre él en medio de la debilidad de Pablo. A ese hombre le cortaron la cabeza, a ese hombre lo apedrearon varias veces, lo dieron por muerto muchas veces, a ese hombre le dieron golpes, latigazos. Ese hombre sufrió muchísimo. Ese hombre lo metieron preso varias veces. Ese hombre sufrió un naufragio, lo mordió una serpiente venenosa. Sobre ese hombre imperfecto, Dios perfeccionaba su poder. Y Él lo hace sobre ti. Y Él lo hace también sobre mí. Para que repose sobre nosotros, como dice Pablo, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Es para que repose sobre nosotros. ¿Y cuál fue el poder de Cristo? Lo que nosotros vemos de Cristo, el testimonio de Jesucristo era, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, que es mi Padre. Dice, lo que yo he visto a mi Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y el propósito de la santificación sobre nosotros es que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo, nos dice la Biblia. O sea, que el propósito del poder de Dios sobre nosotros no es algo personal, no es para que José Gilberto Caimares se haga un magnate o para que yo alcance grandes alturas, no, es para que yo sea transformado a la imagen de Jesucristo, para que yo sea un testigo viviente de Jesucristo, para que donde quiera que yo vaya, yo sea un cristiano. El autor nos explica primero, ya en la parte final de esta historia de Gedeón, cuando Gedeón vence, fíjense qué cosa más curiosa.
la forma en la que el autor nos explica con detalle. Gedeón primero nos explica la parte humana de esta victoria. El autor eso es lo primero que hace. Dice, Gedeón venció. ¿De qué forma? Con una estrategia psicológica. Porque Gedeón no tuvo ni siquiera que derramar sangre para ganar. Esto es increíble. 3 naciones. Las 3 derrotadas y Gedeón ni siquiera tuvo que levantar la espada. Lo que él utilizó fue estrategia mental. Estrategia psicológica. Los confundió. Se quedó con las trompetas de aquellos 10,000, bueno, 9,700 que se fueron. Gedeón se quedó con las trompetas de ellos y equipó entonces a estos 300 hombres que se quedaron. Y estos 300 hombres hicieron ruido estrondoso, debió haber sido aquello, y en aquellos cántaros que ellos rompieron. Y entonces tomaron esas teas encendidas. De repente imagino aquella imagen, se levanta esa imagen desde el monte que viene bajando, porque Gedeón estaba en el monte y el ejército enemigo estaba en el valle, y viene esta imagen de hombres de ejército, y de repente se escucha esta voz estrondosa con estos cuernos, y de repente rompen estos hombres estas vasijas de barro, y de medio de las vasijas de barro de repente salen estas 300 lumbreras de la nada en medio de la noche. O sea, no es ni siquiera que estas 300 lumbreras se veían a la distancia, que se veían de lejos. No, es que se te aparecen delante de ti, ahí mismo, frente a ti en el monte, se aparecen. Esto debe haber sido una imagen estrondosa para el ejército de Madián, que estaba para colmo acampando en medio de la noche. Y la guardia la habían cambiado en ese momento. Era un momento muy importante para atacar, porque es un momento de mucha debilidad cuando se cambia la guardia. Y entonces esto produjo un efecto psicológico en los soldados de estos ejércitos, de estos 3 ejércitos, de estos 3 ejércitos invasores. Pero luego de que se nos dice eso, entonces el autor nos dice a nosotros cuál fue la verdadera causa. Él explicó la causa humana y ahora pasa a la causa teológica, a la parte teológica, donde dice en el verso, perdón que me desvío un poquito. Así, aquí está, en el verso 22, capítulo 7, verso 22. En la segunda parte, entonces, se nos da la respuesta teológica. Y Jehová, fíjense que no Gedeón, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué hizo? Entonces, ¿quién fue que salió a la victoria? ¿Quién fue que salió realmente a pelear? Gedeón no levantó espada siquiera. Gedeón solamente gritó y asustó al campamento, y Jehová puso miedo en el corazón y confusión también en medio del campamento del enemigo, Jehová hizo que se mataran los unos con los otros. Gedeón ni siquiera tuvo que luchar. Lo único que Gedeón hizo fue asustarlos y más tarde perseguirlos. Es tanto así que si Gedeón realmente no estaba bien equipado, si estos 300 hombres realmente no estaban bien equipados, ellos hubiesen ido sin nada, sin espada, hubiesen ido, y ellos hubiesen tomado entonces los despojos del campamento, luego de que este ejército enemigo se hubiese matado, estas 3 naciones se hubiesen matado unos con otros por la confusión que se armó. Y hubiesen habido espadas y armaduras y escudos de sobra. Gedeón pudo haber ido desnudo prácticamente a la guerra y como quiera hubiese ganado. ¿Por qué? Por la respuesta teológica. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Jehová fue el que se llevó la victoria, como nosotros hemos visto en todos los otros ciclos. En esta historia, nosotros vemos, para concluir, que una y otra vez Dios sigue demostrando que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos. Jehová toma a un hombre débil, a lo menos
a lo más bajo, a lo más vil de entre la tribu de Manasés. Entonces, vemos también que este hombre tiene falta de fe, que es un hombre dudoso, que es un hombre que pone a Dios a prueba en varias ocasiones. Y aún así, ese es el instrumento de Dios para traer la libertad. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios, en su sabiduría infinita y perfecta, tiene control de absolutamente todas las cosas. Gloria sea su nombre en todo momento.